Con esta frase conocemos un poco de Adam Elliot, que conmovido agradecía al público mexicano el enorme cariño que recibió Memorias de un Caracol, una película que, aunque fue nominada al Oscar y recaudó más de $6 millones, encontró su verdadero hogar en México, donde obtuvo casi el 70% de su taquilla mundial, contando con un presupuesto de $4.5 millones y obteniendo en la taquilla mexicana 4.4. Pero detrás de ese éxito hay algo más profundo. Adam Elliot es un cineasta que ha dedicado su vida a defender una técnica que muchos creyeron muerta, el stop motion, y más importante aún, se ha dedicado a contar historias de personajes imperfectos, marginados y rotos, que nos enseñan la importancia del amor propio y la resiliencia, que nos enseñan que aun cuando la vida se ponga oscura, nosotros tenemos el poder de sacarnos de esa oscuridad. Hoy vamos a descubrir juntos por qué este australiano, hijo de un payaso y un estilista, ha conquistado corazones de todo el mundo y de todo México, y cómo su cine nos abraza con la ternura de lo imperfecto a través de su estilo con Mary and Max y Memorias de un Caracol. Quédate, porque su cine no solo es animación, es la vida. Nacido en Berwick, Victoria, a 42 kilómetros del centro de Melbourne, en 1972, un niño con mucha imaginación y algo introvertido, Adam Elliot creció para graduarse en 1996 de la Victoria College of Arts. Comenzaría a ganar reconocimiento del público con su cortometraje Uncle, donde ya se puede reconocer su estilo de stop motion, sus personajes bizarros y sus frases que te invitan a reflexionar sobre la vida. En el año 2004 ganaría un Oscar por su cortometraje Harvey Krumpet, un hombre polaco con síndrome de Tourette que nos enseña a vivir la vida. Su gran salto en la cinematografía llegaría en el año 2009 con Mary and Max, y su siguiente largometraje sería el recientemente famoso y premiado Memorias de un Caracol. Comencemos con sus protagonistas. En la película de 2009 tenemos a Mary y a Max, y en la del 2024 a Grace. Si bien el hermano de esta última tiene relevancia, no es un protagonista como tal, es más bien una subtrama del film. Los tres son personas que no pertenecen al mundo perfecto que esperamos de un protagonista. Mary es una niña con unos padres ausentes, con un lunar grande y deforme en su frente que daña su autoestima, gracias entre otras cosas a las burlas que recibe en la escuela. Max es un paria, con síndrome de Asperger, a quien la vida le parece demasiado lógica y sin embargo, el cumplir las normas legales y civiles al dedillo, pero no poder cumplir con las sociales, lo vuelve sumamente extraño para una sociedad que lo excluye. Un hombre que siempre soñó con tener un amigo que no fuera imaginario. Y cerramos con Grace, una niña con labio leporino, que se queda huérfana de madre apenas nacer y de padre durante su infancia. Para colmo, la vida le va a robar a su hermano, la única persona que la defendía y la amaba. Los tres protagonistas se asemejan en varias cosas, empezando por los defectos físicos, algo que el director quiere hacer notar, porque al final en la vida todos somos imperfectos, todos tenemos defectos físicos. El hacerlos tan notorios solo llevará al espectador a reflexionar sobre lo importante que es amarnos a pesar de ellos, porque si no lo hacemos, ¿quién más lo hará por nosotros? Y añadirle que corremos el peligro de buscar que otros nos validen, pero cuando esos otros se vayan o nos traicionen, vendrá aún más sufrimiento. Si bien en esto último Max se diferencia de las dos chicas, puede ser debido al Asperger, pero él nunca espera la validación de otros, no tiene que sufrir la decepción que ellas sufrirían. Por ejemplo, Mary, cuando Max se enoja con ella y para colmo su esposo la abandona por un hombre; Grace, cuando vive esos bajones constantes, por ejemplo cuando su coach de Club de los Optimistas se besa con alguien más, o cuando descubre que su prometido solo está con ella por fetichismo. Lo que sí comparten nuestros protagonistas son unas enseñanzas de amor propio y resiliencia. Max es el más desapegado de todo, sin embargo tiene que vivir con ataques de ansiedad social que constantemente dañan su cuerpo y su mente. Pero lo más valioso que él nos deja son las enseñanzas de amor propio que le da a Mary, y que de paso se las da al espectador. En su última carta a ella, donde la perdona por haberlo usado como objeto de su investigación psicológica, le dice que al final todos somos imperfectos, y que tenemos que aceptar todas las cosas de nuestro ser, incluso aquellas que no nos gustan, porque al fin y al cabo nos acompañarán toda la vida. Y remata diciendo que bueno, al final la vida no es tan cruel, pues al menos te da la oportunidad de elegir amigos. En el caso de Mary, la lucha se nota como una gran losa,
desde el tipo de padres que le tocó tener y el ver a su imaginación como un refugio seguro, pasando por la necesidad de validación que la llevó a una relación destructiva donde la persona que eligió para pasar su vida la abandona en su momento de mayor fragilidad. Pero la vida también nos sonríe en los momentos más importantes. Cuando su vecino vence por fin el miedo de salir a la calle, la detiene sin querer cuando estaba al borde del suicidio. En el caso de Grace, es justo el clímax de la película lo que nos lleva a una reflexión parecida, con una de las frases más célebres del film, escritas en la carta que Pinky le deja. Elliot nos habla y nos recuerda que las peores jaulas son aquellas en las que nosotros mismos nos encerramos, pero rompe toda situación romántica. Aquí es otra vez el amor propio y la fortaleza del personaje que toma control de la situación. De hecho, el australiano menciona que no quiso que el hermano regresara hasta que ella fuera una mujer plena por sí sola. Entonces sí, va a poder aderezarlo con el amor fraterno y el sueño incumplido de tenerse durante años. Los defectos físicos y emocionales no son exclusivos de los protagonistas, también lo son de todo el entorno, la puesta en escena, los personajes, porque al final la vida es así. Cuando algo es demasiado perfecto hasta miedo da. Cuenta el director que cuando uno de sus animadores hacía algún elemento del set y lo veía muy bonito, le decía, ¿puedes hacerlo más feo? Porque al final la vida no es bonita. Incluso se regodea de cuando las huellas de los dedos se notan en los personajes o en los decorados, porque eso nos debe recordar lo imperfecto que es el mundo real, lo imperfecta que también es la animación, y que son personas quienes nos están dando este magnífico trabajo que vemos en pantalla. Los vicios acompañan a los protagonistas y también a los otros personajes. El alcoholismo es el más recurrente, empezando por la madre de Mary, lo horrible que debe ser para esa pobre niña vivir con una madre alcohólica, pero también está en la adicción a la comida chatarra de Max, atiborrándose de chocolate constantemente, y Mary, por ejemplo, adicta a la leche condensada, y cuando crece a las pastas instantáneas. Con Grace se vuelve súper latente cuando el Creepy Ken, como lo llama Pinky, la tienen en gorda, salchichas y malteadas a diestra y siniestra, pero Elliot nos muestra la caída del ser humano que decide ahogar sus penas en orgías calóricas y alcohólicas, para que con eso pueda golpear al espectador si es que está pasando por una situación parecida y regresarlo a la realidad. Quiero que mis protagonistas la pasen mal, quiero que el espectador sufra y si sale llorando para mí es un gran logro, no porque sea un sádico, sino porque significa que toqué realmente su corazón, que no le di entretenimiento barato, comentaba Elliot en una reciente entrevista. Es por eso que sus personajes los vemos caer tanto, pero también los vemos levantarse y darnos esperanza. Las desgracias de la vida son parte importante de su filmografía, desde unos padres ausentes, una madre alcohólica y un padre retraído en el caso de Mary, una madre intolerante, sufrimiento de bullying y trabajos horribles a lo largo de su vida en el caso de Max, la orfandad y posterior separación de su hermano en el caso de Grace, nos llevan a ese mundo de maltrato para el protagonista. Sin embargo, también se encarga de mandarles un poco de amor. Mary y Max lo encontrarán el uno en el otro. En el caso de Grace será Pinky, esa ancla que la mantenga en el mundo. Mil cosas les van a pasar, pero siempre habrá quien los ayude, y es ahí donde vemos que Elliot no es un sádico, solo un excelente guionista y director. En su filmografía vemos viejos que nos incitan a vivir la vida, ya desde el cortometraje que ganó el Oscar lo venía mostrando, pero en sus dos filmes va un poco más allá con los personajes de Pinky y Ivy. Ambas ancianas disfrutan de la vida mucho más que cualquier persona joven y nos grita que salgamos nosotros a disfrutarla, pues la edad es solo un número. La frase más lapidaria sobre esto es cuando Pinky le dice a Grace en una carta que siente que el fin está cerca, porque por primera vez en la vida se siente más vieja de lo que se ve. En las cuestiones técnicas destaca su uso de colores opacos. En Mary and Max hay mucha menos alegría cromática, aunque juega un poco con los colores y la luz. Cuando estamos en la vida de Max se usa demasiado el gris, rosa con el blanco y negro, mientras que cuando estamos con Mary tenemos un café algo deslavado. Si bien Memorias de un Caracol no es un festival de colores tipo Pixar, pero sí es un poco más colorida que su película hermana. Aparecen de entrada colores más vivos y aunque siguen siendo opacos, tenemos un poco más de luz y variedad. En ambas películas hay una ausencia del verde y el azul, por ser colores que a Elliot no le gustan demasiado. El hilo conductor siempre será a través de una voz en off. En el caso de Mary y Max tenemos un narrador omnisciente y omnipresente. En la película del 2024 tenemos a la misma Grace contándole la historia a Sylvia, su primer caracol que crió desde que era un bebé.
Se usa constantemente la prefiguración, ya sea para hacer referencias a cosas que los personajes piensan, quieren, desean o alguna situación de su pasado, como cuando se habla de Mary casada en Escocia o cuando se hace referencia al álbum de Max con dibujos para entender las expresiones faciales. La música es genial en ambas películas, pero definitivamente es mucho mejor en Memorias de un Caracol, es mucho más sentimental, conecta mejor con los sentimientos y además la película ayuda porque llega a ser muy profunda. En Mary and Max también es profunda, pero hay algunas cosas que satiriza, por lo tanto, al soltar una risa pierde un poco de dramatismo. En la fotografía, Elliot trabajó con el mismo director, Gerald Thompson, del cual él mismo se declara un fanático. Comenta que es capaz de hacer unos colores y jugar con la luz de maneras extraordinarias, además de crear una muy buena atmósfera aún en la falta de luminosidad. Es importante señalar que la historia funciona enormemente y eso sostiene todo, porque recuerdo la primera vez que vi Mary and Max me daba un poco de flojera nada más la portada. La comencé a ver y con esos colores opacos seguía dudando, pero de pronto la historia comenzó y me atrapó, lo que confirma la frase que siempre digo: si una historia es buena, hasta con marionetas te la pueden contar, y todo lo técnico y todo el presupuesto sale sobrando. En conclusión, el cine de Adam Elliott no busca personajes perfectos ni mundos ideales, busca mostrarnos con una sinceridad brutal y una ternura inmensa que todos cargamos cicatrices y defectos, pero aún así merecemos amor, amistad y esperanza, con una técnica artesanal que se resiste a desaparecer, ya que él mismo ha dicho que no se visualiza animando desde una computadora, y un estilo narrativo profundamente humano. Elliott nos recuerda que el cine no siempre tiene que ser un espectáculo ruidoso para tocarnos el corazón. Apoyar su obra, como él mismo dijo, es apoyar el cine independiente, la animación para adultos y sobre todo historias que no temen mirarnos a los ojos y decirnos: eres imperfecto y eso está bien. Ojalá nunca dejemos de encontrar refugio en películas como las suyas, porque a veces entre tanta perfección artificial necesitamos que alguien nos devuelva la belleza de ser simplemente humanos.